Llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre. Así escribió en su obra Cuestiones naturales en el siglo I un gran iniciado, Lucio Anneo Séneca. Él, en realidad, fue un iniciado en comprender que el universo, al mismo tiempo que la inteligencia que lo estudia, sondea, lo plasma y de esta manera lo comprende, evoluciona, al mismo tiempo el mismo universo evoluciona, dando a cada una de las edades o civilizaciones que lo estudian cosas nuevas y más avanzadas por descubrir. Adentrémonos entonces en el pequeño conocimiento que los hombres hemos desarrollado sobre este inmenso, inconmensurable, justo, bondadoso, material y astral, ser inteligente, que se autodefine, se autoconstruye, se autodefiende. Y que al mismo tiempo es omnisciente, omnipotente y omnipresente, y contiene y dirige a toda la creación. El universo. Desde siempre, aunque nacido en la Tierra y por el momento solo para vivir en la Tierra, el ser humano ha mirado, cuestionando la inmensa bóveda celeste que lo envuelve, como una tapadera de la cual solo es posible librarse subiendo hasta ella. Muchas explicaciones fueron dadas, como interpretaciones muy distintas, aunque en análisis complementarias, con distintos aspectos contradictorios, pero a todas luces superables. Por ello, y sin fanatismos científicos de ningún género, sin dogmas escolásticos, abramos nuestra inteligencia hacia pensamientos innovadores que nos hagan vislumbrar y volar sobre las alas del conocimiento, sobre las nubes de nuestra propia ignorancia, para disiparlas poco a poco y así reencontrar la luz que nos permita dar un sentido más profundo y completo a las eternas preguntas que el ser humano se ha cuestionado siempre. Unas entre ellas, ¿qué es el cosmos? ¿Cómo vive? ¿Piensa? ¿Se organiza y reorganiza? ¿Sigue un orden que por nuestra limitada existencia nos parece caos? Muchas preguntas más surgirán a medida que consultemos estas crónicas espaciales. Esta serie de crónicas espaciales no debe tomarse como tales, sino que más bien, al estar apoyadas en datos científicos verificables y comprobados, debería de tomarse, como pretende el autor, que en este caso soy yo, como una teoría de reunificación, que designo con las siglas CMCE. Más adelante explicaré concretamente el significado de estas siglas. Intentaré, en base al evolucionismo y a las teorías científicas y descubrimientos hechos en estos últimos tiempos, dar explicación coherente y concisa a aquellos aspectos universales de los dinamismos diferentes del espacio. Parece ser que la ciencia actual no es consciente de sus descubrimientos y, en detrimento de los doctores de la ciencia, que espero sepan disculparme, hay que decir que esta inconsciencia la lleva hacia la degeneración. La prueba de ello está en que ciertos descubrimientos son acaparados y manipulados a nivel político, social, cultural y principalmente a nivel militar. Pero lo más deplorable de todo ello es que está utilizado en contra de la vida humana y de la naturaleza misma del planeta. Por ello, cualquier teoría bien intencionada, sana, constructiva, coherente, dentro de los límites de la comprensión humana, no debe ser descartada, anulada, burlada, puesto que es la misma historia científica quien ha demostrado que muchas teorías que fueron perseguidas y burladas son estas mismas que inducen y dirigen el pensamiento científico ideológico moderno de hoy en día.
Muchas de estas teorías, aunque antiguas, adquieren gran auge a medida que se van demostrando otras, confirmando así que el verdadero origen de la ciencia es el pensamiento científico puro, sin dogmas, creativo, en una palabra, libre. Mirando nocturnamente al cielo, podemos ver el gran enigma de la naturaleza cósmica que nos contiene, que nos da un sentido y que nos dirige. Vemos cómo los astros están ahí, móviles e inmóviles a la vez. Nos percatamos que hay una estructura bien definida, bien organizada, aunque todavía, para el gran público, desconocida. Sin embargo, con una estructura hoy en día fácilmente observable. Para cualquier hombre, docto o no en las normas, en las leyes astrofísicas, la impresionabilidad al cuestionarse la grandeza del espacio, de las grandes y millonarias distancias, es sencillamente impactante. Máxime cuando se valora que la imagen que estamos viendo del espacio, del universo, es nada menos que la del pasado. Esto es debido a que las enormes distancias no permiten recibir y ver la luz de hace muchos años, de hace miles de años. Para entender esto, tenemos una medida astronómica que se llama año luz. El año luz, para aquellos que no lo supieran, es la distancia que la luz recorre en un año. La velocidad de movimiento de la luz es de 300.000 kilómetros al segundo. Por lo tanto, esto nos permite saber la distancia en la que se hallaría una fuente luminosa situada a un año luz, que es igual a 9,460 billones de kilómetros. Para que sea más fácil entenderlo, pongamos un ejemplo cotidiano. Todos conocemos qué es el acto de la maternidad. Pues bien, supongamos que hoy, a esa distancia, a 9,5 billones de kilómetros, naciera nuestro hijo. Pues bien, su imagen no la veríamos hasta un año después, que es cuando nos llegaría la luz que refleja. Este ejemplo, aplicado a una estrella o cualquier otro cuerpo celeste, nos da la realidad de que en astronomía solo podemos observar el pasado del universo lejano. De esta forma, podemos saber, a través de las imágenes, cómo fue, dentro de nuestros conocimientos, el principio del universo físico, y qué normas, conductas, comportamientos, actitudes o reacciones, resumiendo las leyes que lo envuelven, toda la escena cósmica que nos determina. Para hacer más llevadera la comprensión de lo que veremos, tenemos que vernos a nosotros mismos como viajeros dentro del mismo cosmos. Entonces, comencemos. Supongamos que en nuestro viaje nos encontramos a una distancia inimaginable para el conocimiento común humano, habituado como está a hablar de distancias en cantidades que son insignificantes, aunque sean millonarias. Pensemos que nos encontramos en una zona de observación espacial en la cual, a una distancia también hipotética de 2 años luz, podemos observar a varios componentes cósmicos. Cada uno de ellos, con seguridad, tendrá unos animismos y mecanismos diferentes, pero complementarios y armónicos a todas luces. Aunque la concepción humana de la armonía en algunos casos no esté emparentada con nosotros, ya que los dinamismos de estos componentes cósmicos pueden ser muy activos y violentos, pero no por ello tienen que ser negativos. El ejemplo lo tenemos en la concepción humana. Es un acto violento por dolor, pero no por ello es negativo, sino todo lo contrario. Desde esta zona espacial de observación, encontramos estos componentes cósmicos universales. Nebulosas, cuásars, agujeros negros, galaxias, fuentes superluminales. Estas últimas son muy importantes, puesto que teorizaremos en su momento sobre sus fundamentos más científicos. Hay que decir que estos componentes cósmicos, descubiertos hasta hoy por la ciencia oficial, son una generalidad en el espacio sideral infinito. No obstante, dentro de cada uno de los grupos, como por ejemplo las nebulosas, cada una de ellas tendría una característica propia que las diferenciaría de las demás. Resaltar también que entre cada uno de los grupos habría una característica fija común en donde encuadrarlos. Pero hay que diferenciar claramente lo que es el aspecto,
y la característica. Las variantes que podrían entrar en las diferenciaciones personales o propias de cada una de las nebulosas, en este caso, serían, por ejemplo, densidad, materialidad y tamaño. Fundamental fue el descubrimiento del señor Edwin Hubble, que mediante cuidadosas observaciones astronómicas focalizadas sobre la luz que emiten las galaxias, determinó que dentro del espectro de luz que nosotros conocemos como arco iris, había unas señales que se movían diferentemente en cada una de las tomas espectrales tomadas de las galaxias. Esto se llama normalmente como corrimiento hacia el rojo. Esta definición nos revela la velocidad de recesión y de que esta velocidad es proporcional a su distancia. Este descubrimiento del señor Hubble fue decisivo ante la teoría de que el universo, el cosmos, está ensanchándose, creciendo. También permitió, por simple comparación del espectro lumínico, establecer que las galaxias estaban alejándose de la nuestra y con qué velocidad lo hacían. En 1927, un astrónomo tuvo una idea profundizando en el estudio del origen del universo. Esta idea la basó en una teoría que se llamaba la teoría del átomo primario. A partir de este átomo primario fue cuando sucedió la gran expansión del universo. Todos, más o menos, conocemos la tabla periódica de los elementos y sabemos que esta está distribuida desde el hidrógeno, que es el átomo primario, hasta el uranio. Pero en dicha tabla hay unos huecos de todavía elementos que no han sido descubiertos y que son los ladrillos que faltan a la estructura o a los conocimientos científicos actuales para concretar ciertos pasos ya tanto dimensionales como materiales de un elemento a otro. En astrofísica y cosmología se ha verificado que el hidrógeno es, con muchísima diferencia, el elemento más abundante del universo, ya que constituye más de un 90% de la materia conocida en el espacio. Le siguen el helio, que según ciertas teorías constituye la materia restante, dejando solo un 1% a los elementos más populares en el universo. Estos son carbono, oxígeno y el hierro. Bien, pues ante la pregunta ¿de dónde surgieron los elementos?, otro personaje a finales de los años 40 tuvo otra idea fundamental. Esta idea sostenía que la creación de los núcleos atómicos, llamada nucleosíntesis, se produjo precisamente durante la gran expansión del universo. El personaje que tuvo esta idea y que la desarrolló fue el físico ruso George Gamow. Tomó para definir la sustancia primigenia una expresión de Aristóteles. Esta era la siguiente: ilem. En esta situación, todas las partículas llamadas protones, neutrones, electrones estaban agitadas y desordenadas, o al menos no en la constitución que modernamente conocemos. Es interesante indagar en el concepto que Aristóteles desarrolló en su tiempo sobre el sentido de esta primigenia materia universal, puesto que no solo desarrolla un aspecto inmaterial o espiritual del principio. También esta cuestión fue muy importante para Einstein, que sin lugar a dudas ha sido el gran instructor y reformador, resaltando dos cualidades necesarias en los científicos: la sencillez creativa del pensamiento y la gran humildad de la autocrítica. Esto queda evidenciado por sus mismas palabras, cuando dijo: quiero saber cómo ha creado Dios este mundo, quiero conocer sus pensamientos, lo demás son solo detalles. Vemos pues cómo además de la materia hay algo más. Los científicos lo han llamado, y aún hoy lo llaman, fuerza, las fuerzas creativas del universo. Sin embargo, otros científicos, como en el caso de Johannes Kepler, astrónomo del siglo XV, lo llamaba espíritu, los llamó los espíritus creativos universales. De todas formas, sea cual fuera la definición o su nombre, ahí está. Lo no comprobable no necesariamente no existe. Lo ínfimo no necesariamente es insignificante. Los espíritus o las fuerzas creativas universales no necesariamente no son inteligentes. Estas, con humildad digo, que son cosas que los científicos de hoy en día no deberían de olvidar.
Hemos hablado del origen y posible constitución de la materia universal. Hemos visto que también en sus diferentes organizaciones como componentes cósmicos tienen una conducta bien definida. Esto que digo ahora es curioso, máxime, cuando conducta en el ambiente humano está definido de esta manera. Son normas generales humanas, son portes o maneras con que los hombres gobiernan su vida y dirigen sus acciones. Entonces, en base a esta definición, ¿por qué no podríamos hablar de una conducta universal, una conducta galáctica, una conducta solar? Vamos a dejar a un lado lo que es la constitución de la materia, tema vasto y muy científico, y vamos a entrar de lleno en una teoría que cada vez cobra más auge dentro de los ambientes astronómicos y científicos. Es la teoría que habla del origen de las galaxias. Estos embriones galácticos serían los cuásars. ¿Qué son los cuásars? No busquen en un diccionario normal qué cosas son, porque todavía no han sido incluidos en estos libros de uso cotidiano. Y sin embargo les debemos mucho a estos. Según la ciencia, que en este caso hay que reconocer que es un poco ambigua, los llama objetos extragalácticos más lejanos conocidos hasta el momento. La verdad es que debemos aventurarnos en estos, como los llama la ciencia, objetos lejanos, aunque lo de conocidos lo debamos de aparcar en un término modesto de poco conocidos. No obstante, podemos hipotizar con los datos que se conocen y ciertamente parecen ser que son un estado anterior a las galaxias. Veamos las características comunes que los engloban. La primera de ellas sería que su luz es equivalente a cientos de veces la de las galaxias más brillantes. Por lo tanto, son totalmente detectables por los telescopios. La segunda sería que su velocidad es aproximadamente de 48.000 kilómetros al segundo, por lo tanto es imposible de confundirlas con soles. La tercera de ellas sería que no emiten prácticamente ondas de radio, emiten una grandísima cantidad de energía en un espacio muy reducido. Resaltar ante esto la gran emisión de radiación ultravioleta. La cuarta sería que su brillo se atenúa y vuelve a aumentar cíclicamente en periodos muy brevísimos, hablando en tiempos universales. Estos periodos serían de días. La quinta, sus dimensiones son extremadamente pequeñas en comparación a las galaxias. Pasamos a la sexta, que sería que algunos cuásars están ligados por un cordón umbilical o puente de materia, cada uno de ellos a una de las galaxias cercanas. Y la séptima y última, más evidente de todas ellas, sería que existe un estado intermedio entre cuásars y galaxias. Vemos que con esta serie bien concreta de las características conocidas de los cuásars podemos hipotizar libremente en deducir un poco más sus conductas. Hemos visto cómo algunas de sus características nos impiden confundirlos con galaxias o con estrellas, que son soles lejanos, que serían las dos imágenes que más fácilmente inducirían a error a los observadores. Pero intentemos entenderlos en base a sus características comunes. Las magnitudes pueden variar, como en el caso de los incendios, pero básicamente son el mismo efecto con dimensiones distintas. Por ello, no entraremos en valorar el tamaño de los cuásars, que indudablemente tiene su importancia, pero no en este momento. Podemos ver entonces que los cuásars son un estado primigenio de la enorme energía y material cósmico generado por la gran expansión. Más adelante explicaré este término. Podemos deducir, por lo tanto, que es en estos en donde se pueden dar los principios del nacimiento de las galaxias, tal como las conocemos hoy en día. Esto está apoyado en el sencillo dato de que los cuásars no son emisores de ondas de radio, mientras que las galaxias sí lo son, y esto en relación directa a su vejez o juventud. De todas formas, no debemos de olvidar que el elemento más abundante del universo es el hidrógeno. Este, seguramente y con certitud, formaría una de las partes fundamentales en la constitución de los cuásars. Podemos decir entonces que la condensación de enormes cantidades de hidrógeno, y cuando digo enormes me refiero a magnitudes difícilmente entendibles, darían lugar a una nube óvulo
de la cual y con posterioridad nacería una galaxia, cuyo estado anterior sería un cuásar. Otro dato por lo que podemos establecer que los cuásars son embriones de galaxias es que son emisores de grandísimas cantidades de radiación ultravioleta. Este es un nexo de unión que los liga a la condensación, gestación y desarrollo de las estrellas y de los sistemas estelares. Esto en base a los estudios que han establecido que las estrellas jóvenes emiten más radiación ultravioleta que las estrellas ancianas. Podemos decir que al igual que los soles dan lugar o nacimiento a los planetas, los cuásars darían lugar o nacimiento a las galaxias. Lo cierto es que científicamente este proceso no está verificado al 100%, ya que se desconoce la cantidad de energía o si el dinamismo es rápido o lento en este tipo de constitución. Podemos hablar también, paralelamente, de dónde sale el material que utilizan los cuásars para dar lugar después a las galaxias. Personalmente, me siento identificado con esta teoría de que los cuásars dan lugar a las galaxias. Pero de dónde proviene la materia que utilizan es una de las incógnitas a resolver. Sobre el origen de la materia que los cuásars utilizarían para generar en torno de ellos la forma que finalmente conoceríamos como galaxia, entra en juego uno de los componentes cósmicos que hemos hablado, que son los agujeros negros. Estos profundizaremos más adelante en otros capítulos, pero hay que mencionar que serían deformaciones espaciotemporales de nuestro universo o de otro universo, de donde procedería esa cantidad o esa emersión de material que posteriormente se organizaría en torno a un eje de rotación que podríamos definir que serían los cuásars. La teoría, pues, de que pueden ser nubeóbulos galácticos cobra más valor cuando vemos que astronómicamente hay unas determinadas galaxias muy jóvenes en estructura, con una grandísima actividad y con núcleos extremadamente brillantes, que se han llamado galaxias Seyfert, en honor a su descubridor Carl Seyfert en el año 1943. Una de las características de este tipo de galaxias es su núcleo puntiforme, aspecto inicial que presentaría una galaxia que poco a poco pierde inercia de rotación y de emisión de energía y material en su centro galáctico, lo cual produciría una progresiva convexidad del aspecto de su núcleo. La brillantez de estas galaxias Seyfert son entre 10 y 100 veces más lumínica que la de una galaxia común. Hay otro punto fundamental en la teoría de que los cuásars son el inicio de una galaxia, pero lo veremos más adelante, en el que trataremos los agujeros negros, tan misteriosos y temidos por los astrónomos, que piensan que todo lo que cae dentro de su fuerza de gravedad está condenado a vivir en un espacio muy reducido, y que por supuesto de allí no hay salida.